Buenos días, nada más estamos terminando de ingresar a los asistentes y en 2 minutitos daremos inicio. Les pedimos también a los asistentes que en el nombre que utilizan en su perfil sea por lo menos su nombre con un apellido, y ya que de esa forma se verifica su participación para que posteriormente se les envíe la constancia correspondiente. Entonces, para facilitar esta verificación de su participación, nos ayuda mucho que tengan su nombre y un apellido por lo menos. Si pudieran renombrar quien no lo tenga así, se lo agradeceríamos muchísimo. Y bueno, pues creo que por el momento ya están ingresadas las personas. Entonces, también les pedimos que puedan ustedes tomar en cuenta las consideraciones que están viendo en su pantalla en estos momentos, ¿no? Para que tengamos pues una mejor experiencia en la interacción en esta modalidad a distancia, ¿no? Y bueno, pues creo que está lista la sala. Entonces, doctor Aguilar, creo que Doctor, podemos la sesión iniciar. de Derecho. Bueno, antes de iniciar, nada más también les queremos, aunque como podrán haber visto en su pantalla, les queremos también hacer explícito, ¿no?, a todos los asistentes, al ponente, que el contenido que aquí se transmita, ¿no?, que incluye imágenes, que incluye audio, video, texto, será compartido por redes sociales, por el canal de YouTube del Cuerpo Académico y por los medios que la facultad considere pertinentes, únicamente con fines de divulgación. Ninguna parte de este contenido será cambiada o editada de forma que se altere el sentido del contenido original, ¿no? Entonces, pues nada más al mantenerse en la sala todos los participantes, asumimos que están de acuerdo y le preguntamos también al ponente si no tiene ningún inconveniente en estas retransmisiones. Nada, sin problema, se puede hacer la retransmisión sin problema. Muchas gracias, doctor. Pues ahora sí, doctor Aguilar, podemos iniciar. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia a propósito del COVID-19 y la nueva normalidad, consideraciones desde la psicología conductual, impartida por el doctor Francisco Alós de la Universidad de Córdoba, a quien agradecemos enormemente su participación. A nombre de los organizadores de este evento, agradezco también a las autoridades que hicieron posible que podamos disfrutar de esta conferencia, mismas que nos distinguen con su presencia esta mañana. En primer lugar, agradecemos a la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Al ingeniero Ramiro Quintero Martínez, secretario académico de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Buenos días, gracias. A la maestra Diana Natalia Lima Villeda, coordinadora de la licenciatura en Educación Especial. Hola, buenos días. Y al doctor Josué Antonio Camacho Candia, coordinador de la maestría en Educación Especial y líder del Cuerpo Académico Educación Especial y Procesos de Aprendizaje. Buenos días a todos, bienvenidos. Es importante mencionar que esta conferencia fue gestada por impulso de nuestras autoridades, honrando el lema de nuestra honorable Casa de Estudios, que es por la cultura, la justicia social, ya que en estos momentos de pandemia, que son aciagos para todos nosotros,
Es a través del conocimiento de la situación y de los factores que la generan que podemos llevar a cabo un proceso de comprensión que nos lleve a actuar de forma responsable tanto para nuestra propia persona como para aquellos que nos rodean, y lograr entonces la promoción de la justicia para la población a la que servimos y a la que definitivamente nos debemos, cuando sea necesario, que en este caso es a partir de hoy mismo. A continuación, cedo la palabra a la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de nuestra facultad, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia del doctor Francisco Alós Cívico de la Universidad de Córdoba, España, por aceptar participar en esta actividad académica de este espacio virtual de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Doctor Francisco, sea usted bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. De igual forma, agradezco a los organizadores de esta actividad académica, como son el doctor José Antonio Camacho Candia, coordinador de la maestría en Educación Especial y líder del cuerpo académico de Educación Especial y Procesos de Aprendizaje. Muchas gracias, doctor, por esta actividad. Al contrario, maestro. Y agradezco también la participación y organización de la coordinadora de la licenciatura en Educación Especial, de la maestra Diana Natalia Lima Villera. Muchas gracias. También quiero agradecer la presencia de académicos, estudiantes, investigadores y profesionales de la educación quienes se encuentran con nosotros esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Quiero agradecer nuevamente que todos ustedes nos acompañen en este evento académico que tiene como propósito contribuir con la divulgación de la ciencia, especialmente en temas relacionados con la educación especial, la discapacidad, los trastornos del desarrollo, la inclusión educativa, así como las tecnologías de información y comunicación en estos tiempos de confinamiento, distanciamiento social y trabajo a distancia, buscando con ello ser un espacio de reflexión y encuentro que promueva la búsqueda de alternativas y propuestas de solución a las problemáticas en torno a esta pandemia que estamos viviendo. Sean nuevamente todas y todos bienvenidos por estar aquí en este espacio virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Diana Selene Ávila Castro. Ahora cedo la palabra al doctor Josué Antonio Camacho Candia, quien es moderador de esta conferencia. Muchas gracias. Pues únicamente quiero presentarles, ¿no? Brevemente, muy brevemente, al doctor Alós, al ponente de esta mañana, para dar paso inmediatamente a la conferencia que tenemos programada. El doctor Francisco Alós es profesor titular de la Universidad de Córdoba en España, licenciado en Psicología por la Universidad de Almería y doctor por la misma Universidad de Córdoba. Inició su andadura como profesor en esta universidad en el año 2000. Ha publicado más de 30 artículos de investigación, ha dirigido tesis doctorales, impartido docencia en el grado y máster en Psicología aplicada a la educación y bienestar social, y entre sus intereses profesionales está el análisis experimental y aplicado de la conducta, la discapacidad intelectual y la psicología clínica de la salud. Desde el año 2015 es coordinador del Servicio de Atención a la Diversidad y director de la Unidad de Atención Psicológica de la Universidad de Córdoba. Entonces, pues les agradecemos que las preguntas que vayan ustedes teniendo a lo largo de la ponencia las vayan enviando por el chat. Ahí se irán recopilando y al final se darán lectura al ponente para que él pueda comentarnos al respecto. ¿Sí? Les agradecemos tener desactivado su micrófono para evitar pues ruidos, ¿no? que puedan alterar la ponencia. Y pues, doctor Alós, estamos escuchándole. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables por la presentación y sin duda por la invitación. Para mí es un honor y un placer seguir compartiendo con vosotros
cualquier temática que pueda de alguna manera servirnos para mejorar las condiciones de cualquier colectivo, ahora de forma particular en este momento que nos toca viviendo una pandemia a nivel mundial. Así que muchas gracias por la confianza y por darme la posibilidad de seguir colaborando con vosotros. Bueno, como bien resume el título de la conferencia, desde mi punto de vista vamos a intentar hacer una aportación, una reflexión sobre qué aspectos de la psicología conductual también nos podrían servir para sobrellevar este problema tan gordo, tan importante que ha vivido el ser humano en este siglo. Dada la envergadura del problema, cualquier aportación de cualquier colectivo es realmente muy interesante, muy importante y bienvenida. Así que desde cuando tuve la propuesta de reflexionar sobre esto, dije, bueno, vamos a intentar hacer ese ejercicio de reflexión y análisis desde lo que la psicología conductual vería como elementos favorables, elementos críticos, qué cosas se aportan o qué cosas se podrían mejorar. Como digo, para mí es un ejercicio de reflexión y de aportación. Sin duda, es altamente probable que haya muchas más aportaciones, también desde la psicología conductual, desde el campo de la educación y desde otras vertientes, lógicamente, que podrían mejorar esta situación realmente anómala y complicada. Bien, como idea fundamental, hay que señalar que el COVID-19 ha producido un cambio importante en nuestras vidas. El más terrible, desafortunado, es la muerte de personas. Las cifras son realmente muy importantes. Estamos viendo como todos los países están teniendo un nivel altísimo de muertes producidas por el virus. En cualquier caso, cuando al principio se nos dijo que había colectivos especialmente más vulnerables, todo el mundo trazó algunos parámetros que nos dirían o nos podrían decir qué colectivos serían los más susceptibles. Desafortunadamente hemos encontrado que esas predicciones que se hizo de esos perfiles de personas a los que le podían afectar este tipo de problemas no son tan cerrados. Hemos encontrado situaciones excepcionales, anómalas. Todo el mundo considera que el colectivo más vulnerable son los mayores, pero estamos encontrando también situaciones que no se ajustan a ellos. Personas jóvenes que también están llegando a tener, a pagar de una forma tremenda, inclusive con su vida, estas consecuencias. Por tanto, empieza a asomar un elemento y es que no hay claridad de forma definitiva en cómo esto afecta a las personas y a qué colectivos le afecta. Otro elemento importante que todos hemos vivido, creo que vosotros estáis en ello, en España estamos saliendo de él, ha sido el confinamiento. Una medida que ha sido necesaria tomar para, de alguna manera, eliminar la posibilidad de los contagios. También se ha llevado un conjunto amplio de prácticas de prevención. Las mascarillas, la toma de temperatura, el lavado de manos, en la distancia, la realización de los test. Todo ese conjunto de prácticas, de alguna manera, intentan prevenir que no nos afecte este problema, no nos afecte el virus. En España se le llama el bichito, no sé cómo le llamáis en México, pero por aquí le decimos el bicho, ¿no? Para que evitemos esas consecuencias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista conductual, la realización de todo ese tipo de actividades supone un coste elevado para el individuo. Básicamente, todo ello supone más esfuerzo, más trabajo, hay un coste económico importante y también hay un coste de tiempo en preparación de todas esas medidas. Algunos de esos factores son contraproducentes, son factores que de alguna manera podrían afectar en la realización de esas medidas. Con lo cual, los gobiernos tendrían que tener en cuenta esos parámetros para hacer que
la población pueda seguir llevando todas estas medidas de prevención. El COVID-19 yo le llamo que es un enemigo invisible, un enemigo difuso. No sabemos dónde está, ni tampoco existen elementos claros de identificación. Hasta ahora mismo, la gran mayoría de los gobiernos han utilizado una forma de identificar la posibilidad de tener con el coronavirus, y es el tema de la temperatura. Así que desde el punto de vista de la psicología conductual, la identificación, en este caso a través de la fiebre, es un estímulo que no es un estímulo claramente relacionado con el problema. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones, tenemos personas que también podrían tener fiebre, pero no se debería padecer el bicho. Así que diríamos que ese estímulo que todos los gobiernos están utilizando para identificar la existencia de ese problema en la persona no es un estímulo que tenga una relación de causa-efecto, sino tiene una relación de correlación, es decir, una relación probabilística. Hasta ahora mismo, todos los gobiernos han utilizado como medida la identificación a través de la temperatura. Si la persona tiene fiebre, se sobreentiende que podría tener el problema, pero podría ser que no. Con lo cual, la relación directa entre el elemento discriminatorio para identificar el problema no es tan clara como se pensaba. Y eso es un problema, eso es un hándicap. Desafortunadamente, también la sociedad en general ha descubierto otro gran problema a la hora de la identificación de todo esto. Es que existe un conjunto importante de personas que son asintomáticas. Así que ahora ya no tenemos forma para identificarla. Hay gente que puede ser portador del virus, no lo sabe y de alguna manera puede contagiar a mucha gente. Y eso es otro problema importante. Así que necesariamente se tienen que utilizar pruebas para poder identificar a estos colectivos. Y ese colectivo, en estos días han salido informaciones contradictorias y se acaba de desmentir. Alguna persona dijo que no contagiaban y la Organización Mundial de la Salud ha verificado que es altamente probable que los colectivos de personas asintomáticas también contagien. Con lo cual es algo importante. Y de forma particular tenemos también al colectivo de los niños. Los niños también pueden ser portadores, presentan menos síntomas, algunos de ellos pueden ser asintomáticos y pueden de alguna manera transferir ese problema a distintas personas. Bien. Bien, dicho esto, me gustaría hablar ahora un poquito de algunas de las medidas que han tomado los gobiernos para prevenir este problema, el problema de la pandemia. Bien, a nivel mundial se han tomado muchas medidas de prevención primaria y son realmente muy importantes. De hecho, los países que actuaron de forma acelerada, mucho más rápida en el confinamiento, han tenido mejores resultados. Y otros países que de alguna manera también han tomado esas medidas de forma más rápida, también han tenido mejores resultados. Bien, la medida más evidente es el tema del el confinamiento. Desde mi punto de vista, el confinamiento ha sido una medida necesaria, pertinente y absolutamente adecuada. Sin ella, probablemente hubiéramos tenido unos colapsos tremendos del sistema hospitalario, con lo cual se ha tenido que tomar esa medida que no ha sido de buen gusto y grata para ninguno de los países. Otro aspecto que los países han tenido que tomar ha sido la restricción del comportamiento. La gran mayoría de la gente ha tenido que renunciar a actividades que eran normales para ellos
y que eran comunes en su vida cotidiana. Así que se ha tenido que restringir, quitar. La mayoría de las veces lo que se ha hecho es eliminar una serie de cosas que hacíamos de forma natural. Si hace un año nos hubieran dicho que todo el planeta está en este problema, probablemente la mayoría hubiéramos dicho que eso ocurre en las películas de ciencia ficción y de zombies, que eso no ocurre en el siglo XXI. Bueno, pues lo hemos visto y de alguna manera se ha constatado como un elemento necesario. Otro elemento que los gobiernos están tomando como medida de prevención son la realización de las pruebas médicas para la identificación, pero eso tiene un coste económico alto. Así que algunos gobiernos se están resistiendo a poner en práctica ese tipo de estrategia. Otro aspecto importante que los gobiernos están haciendo es la toma de decisiones y la promulgación de leyes. Así que a través de la promulgación de unas determinadas leyes se está produciendo el control del comportamiento de la población. Así que se toman decisiones genéricas para que la población haga unas actividades o deje de hacer otras. Bueno, pues desde el punto de vista de la psicología conductual esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los gobiernos están formulando reglas descriptivas que de alguna manera están o intentan controlar el comportamiento de los sujetos. Y como se formulen las reglas, como se digan y las cosas que se digan en esa formulación de reglas, va a tener un efecto de forma diferencial en la población. Luego hablaremos de ello. Así que todos los gobiernos están promulgando pues sus respectivas leyes, reglas que de alguna manera intentan vehiculizar el comportamiento de la gente. Y otra cosa que los gobiernos están haciendo de forma muy importante es que están básicamente controlando el comportamiento de la masa, de la gente, a través del control punitivo. Es decir, la mayoría de los gobiernos están utilizando sanciones para regular ese comportamiento. Luego veremos si es realmente necesario la utilización de solo medidas punitivas o es mejor sustituir algunas de ellas de forma diferente. Y la gran medida que nos falta, que todo el mundo está deseando que ocurra, es la famosa vacuna. Así que todos estamos esperando como lluvia de abril esa vacuna que de alguna manera nos va a liberar de todo el conjunto de situaciones que estamos experimentando en la época actual, ¿vale? Afortunadamente cada vez encontramos mejores noticias, hay equipos sobresalientes a nivel mundial que están trabajando en ello y esperemos que prime en todas esas decisiones el bien común de la población mundial y no tanto el bien económico que puede repercutir a la hora de la utilización de la vacuna. Así que la vacuna es la gran medida que todo el mundo está esperando para que de alguna manera se pueda resolver todas estas cuestiones. Bien, dentro de ese conjunto de cuestiones que se están haciendo, como vemos, hay medidas de prevención primaria que utilizan los países que son necesarias, adecuadas y pertinentes, porque no podría ser de ninguna manera regular el comportamiento de tanta cantidad de personas a nivel mundial, pero también hay medidas que las personas pueden realizar y que deben realizar. Algunas de ellas son más fáciles de realizar y otras son más complicadas dependiendo del coste que tenga. Bien, y en eso la primera que tenemos es la utilización de mascarillas. Así que en todas las poblaciones se está planteando que es adecuado. En España ocurrió que en un periodo de tiempo se propuso como una medida no obligatoria, luego se empezó a estudiar la posibilidad de que sí, ahora ya en España es obligatorio, ¿vale? Porque lógicamente los gobiernos van tomando decisión en función de lo que de las recomendaciones que hacen los expertos y los especialistas en ese campo. Diríamos que la utilización de una mascarilla desde el punto de vista de la psicología conductual pues es un comportamiento claramente definido
que sabemos cuándo lo vamos a utilizar, cuándo lo vamos a hacer, sabemos que si vamos a salir a la calle, cuando vamos a salir a la calle, nosotros nos ponemos la mascarilla porque esa es la recomendación o la obligatoriedad que tenemos. Y es una conducta que se hace de baja frecuencia, es decir, me la pongo una vez, me la quito al tiempo y así de forma sucesiva. No suele tener una frecuencia demasiado alta. Bien, pero las mascarillas son molestas. Así que hay gente que le tiene consecuencias aversivas. Entre ponerte la mascarilla y no ponértela, la mayoría de nosotros querríamos no ponérnoslas, porque es molesta, cuando llega el verano vamos a sudar con ella, nos impiden ver la boca de la otra persona, sudamos, bien, así que tiene ese problema. Y un problema mayor desde mi punto de vista es el problema económico. Las mascarillas tienen un coste económico y hay personas que tienen limitaciones económicas y que no pueden comprarse más mascarillas. Y las mascarillas, de alguna manera, pues si hiciéramos un cálculo del coste que supone para una familia, pues sería un coste altísimo, elevado. Así que pues hay gente que o no la utiliza, o que la recicla, o que utiliza mascarillas pues, que no son adecuadas. Otra medida que las personas estamos utilizando es el lavado de manos. Bueno, el lavado de manos, desde mi punto de vista, es un hábito, podríamos llamarle así, es decir, que esa conducta, lavarse las manos, se puede introducir en una secuencia de actividades. Así que cuando uno viene de la calle, rápidamente se lava las manos. O cuando llega a una tienda y hay gel, se lava las manos. Bien, así que es un hábito que se puede introducir dentro de una secuencia de actividades complejas, no tiene gran dificultad en introducirse, tiene un problema y es que tiene una alta frecuencia. El lavado de manos nos obliga a lavarnos muchísimas veces las manos, porque tocamos todo con las manos. Así que, claro, esos geles tienen también consecuencias sobre la piel. Y como nuestra forma de interactuar con el mundo es a través de las manos, pues tocar tantas cosas sin protección, desde mi punto de vista, tiene un problema. Y además tiene como consecuencia pues que es molesto, porque continuamente nos tenemos que estar lavando las manos y también vale dinero. Así que también supone un coste. Gente que tenga limitaciones económicas probablemente van a evitar pues reducir el coste. Otra medida que se nos está diciendo muchísimo es la ampliación de la distancia entre unas personas y otras de entre 2 metros, 1,5 metros. Ahora mismo hay un cambio en España, no sé en México, pero en España hasta ahora mismo se planteaba la distancia de 2 metros y ahora se ha bajado a 1,5 metros. Bueno, hay muchas razones, pero probablemente haya una razón económica por el tema del 1,5 metros. Sobre todo están diciendo de que el 1,5 metros es mucho más adecuado para que la gente pueda estar en grupos, en determinados contextos. Así que el gobierno va ajustando sus medidas también, no solo teniendo en cuenta el criterio de salud, sino también el criterio económico. Bueno, esto tiene, desde mi punto de vista, tiene un cierto problema. Y el problema es el siguiente. Bueno, cuando uno está, se puede hacer esa actividad, cuando uno habla con alguien puede mantener una cierta distancia, es cuestión de acostumbrarse a esa cierta distancia, pero sería mucho más claro si hubiera un conjunto de elementos que nos enseñaran dónde nos tenemos que poner. ¿Cuánto es 2 metros o cuánto es 1,5 metros? ¿Qué distancia es exactamente? Si alguien tiene que calcular la distancia de 2 metros, pues es difícil, ¿no? Así que no hay elementos visuales claros que nos permitan eso. Es una actividad de alta frecuencia porque de alguna manera también lo hacemos cuando estamos interactuando con muchísima gente, y el problema de la distancia es que es un comportamiento que está contextualizado.
Es decir, hay sitios donde se puede hacer y hay otros sitios donde no se puede hacer. Por ejemplo, si una persona va en el metro, está en el tren o va a comprar en un mercado, ¿cómo puede mantener la distancia? Así que mantener una distancia de 1,5 metros en un metro es realmente imposible, ¿vale? Así que y este elemento hay que tenerlo en cuenta. Vemos continuamente imágenes de personas paseando por los metros y vemos que, y en el tren vemos que es materialmente imposible. Así que habrá contextos en los que se pueda hacer esa conducta y otros contextos no se van a poder hacer. Y eso lo tiene que prever un gobierno. Un gobierno tiene que tener una previsión de dónde se puede hacer determinados comportamientos y otros no se pueden hacer. Con lo cual, este es un aspecto también interesante. Bien, otro punto de vista que quería yo plantearos es, pues, decir, los gobiernos regulan nuestro comportamiento a través de leyes. Y los psicólogos estudiamos las leyes, estudiamos la formación de reglas y qué aspectos son realmente los más importantes a la hora de formular mejores reglas para controlar el comportamiento de la gente y que la gente lo haga de forma más eficaz, ¿vale? Bien, yo os pongo aquí varios ejemplos. Algún tipo de regla. ¿Quién no ha oído lo siguiente? Todos debemos utilizar la mascarilla en zonas públicas. Esa regla la hemos oído hasta la saciedad en el telediario y los políticos continuamente nos están diciendo eso. Desde el punto de vista de la psicología conductual, esta descripción no es realmente de las mejores posibles, no es muy potente a la hora de controlar el comportamiento de una persona, porque nos dice lo que tenemos que hacer, no nos dice dónde, pero tampoco nos dice cuáles son las consecuencias si no lo hacemos. Con lo cual, si a todas esas descripciones verbales, a esas reglas, nosotros le acompañáramos de la descripción de la consecuencia, pues probablemente la regla sería mucho más potente, podría producir mejor control del comportamiento del sujeto. Por ejemplo, yo os pongo una regla distinta en la que le acompañamos lo siguiente: todos debemos utilizar mascarilla en zonas públicas. De no ser así, habrá sanciones económicas. Bueno, en este caso ya no está diciendo algo y el sujeto puede tomar una decisión en relación también a tener en cuenta todo eso. Así que en una descripción verbal es adecuado que esta vayan seguidas de la descripción de la consecuencia que tiene. Otro aspecto importante y es que cuando queremos transmitirle una información a alguien, nosotros tenemos que adaptar esa descripción verbal al nivel de la persona para que la pueda comprender de una manera más adecuada, más eficaz. Así que hoy en día todos los gobiernos están utilizando reglas genéricas, pero quizá a lo mejor habría que dirigir esas descripciones verbales a los colectivos. Es decir, ¿a quién va dirigida? ¿Va dirigida a niños? ¿Va dirigida a adultos? ¿Va dirigida a hombres, a mujeres? O lo más importante, ¿va dirigida a algún colectivo específico? Hoy en día sabemos ya que no todos los colectivos son igual de transgresores de las normas. Hay unos colectivos que transgreden más unas cosas que otras. A lo mejor, quizás tengamos que empezar a describir las cosas adaptadas a eso. Si estamos hablando con niños y queremos que los niños aprendan a hacer determinadas actividades, tenemos que adaptar esa regla a ese colectivo al cual va dirigido. Otro aspecto importante es que las descripciones tienen que ser claras, explícitas y precisas. Aquí, no sé en México, pero en España algunas veces los políticos van cambiando de descripciones de un día para otro. No hay claridad. La mayoría de la gente sabe lo que no puede hacer, pero no sabe lo que puede hacer. Así que es muy importante que las cosas estén claras, descritas de forma precisa. En todo este proceso se está abusando del término no se puede hacer.
todo se resuelve, no se puede salir, no se puede quedar con los amigos, no podemos ir sin mascarilla, no podemos. Desde el punto de vista de las investigaciones que hemos generado en el ámbito de la psicología conductual, sabemos que es mucho más poderoso, mucho más potente la descripción de las reglas de forma positiva. Es decir, decirle a la gente lo que sí puede hacer, qué cosas se pueden hacer y qué cosas son incompatibles con esas otras cuestiones, ¿vale? Con lo cual es también muy importante. Otro aspecto importante es que la gente pueda tomar decisiones sobre las cosas que puede y quiere hacer. Le vamos a llamar de forma genérica como el autocontrol. Un sujeto que toma decisiones y que se compromete públicamente a algo, sabemos que tiene más probabilidad de cumplirlo que un sujeto que se le dice tú tienes que hacer tal cosa. Así que muchas veces en el lenguaje de la calle es mucho más importante que el sujeto llegue a la conclusión de lo que tiene que hacer, que nosotros le impongamos a la persona lo que tiene que hacer. Cuando nosotros le imponemos algo, es más probable que no tenga éxito aquello que queremos frente a cuando el sujeto ha tomado la decisión de forma libre y esa decisión, esa regla descriptiva, hace que él ajuste su comportamiento a ese compromiso. Como elemento importante. Otra cosa importante que en algún momento al principio se hizo de forma, cuando empezamos con el tema del coronavirus, se hizo mucho, pero últimamente se está dejando de lado, yo no lo veo tanto, eran los mensajes positivos. No hay mal que 100 años dure. Si una persona le anticipa a otra el efecto de lo que está viviendo, probablemente eso le va a ayudar a interpretar de forma distinta el problema que está experimentando. Así que reglas tan chulas como 100 años, no hay mal que 100 años dure, todos juntos vamos a salir de esto, entre todos lo vamos a conseguir, es algo muy importante porque de alguna manera nos va a permitir sobrellevar la adversidad de la situación. No ayuda nada que uno no sepa cuándo va a acabar el confinamiento. En España no sabíamos cuándo íbamos a salir. Esa incertidumbre, esa imprevisibilidad no hacía que las personas estuvieran cómodas. Bueno, yo tengo que esperar un mes, tengo que esperar 2 meses, tengo que esperar 3 meses, pero no saber hasta cuándo tengo que esperar es algo que a mí me va a traer malestar, desasosiego, con lo cual es importante. Yo entiendo que algunas veces los políticos están en cosas a lo gordo, a los problemas gravísimos, pero y que hay cosas que van retocando y van adaptando en función a las condiciones que tienen. Pero en cualquier caso, no estaría de más que tuvieran ese tipo de previsión sobre las cosas. El ser humano necesita una cierta predecibilidad de lo que va a ocurrir. Tiene que saber cuándo va a acabar esto. Es una situación dura. Todo esto me ha venido muy mal, pero sé que dentro de 3 meses esto ya nos vamos a enfrentar de forma distinta, lo vamos a cambiar, vamos a pasarlo. Bueno, digamos que eso le permite al individuo tener un horizonte y su lenguaje le permite controlar la situación que está experimentando, como un elemento importante. ¿Bien? Bueno, esas son algunas ideas que podrían ayudar para el tema de la formulación de reglas. Bueno, también como psicólogo conductual, a mí me preocupa qué efecto puede producir esto en las personas. Nosotros estamos experimentando todos los efectos negativos de un enemigo invisible que nos ha cambiado la vida, que no sabemos dónde está y tampoco sabemos cómo nos puede afectar. Así que
pues desde mi punto de vista, podríamos decir que puede esto generar como tres estilos distintos de actuación. Una actuación despreocupada, otra la esperable y adecuada, que sería un estilo de actuación de protección, y otro de evitación. Bueno, últimamente en España estamos viendo algunas situaciones muy preocupantes, ¿no? Jóvenes que se saltaban el confinamiento o no respetan las normas normales de distancia y se unen y se ponen a hacer un botellón, se ponen a beber, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues al final es altamente probable que una actitud pues despreocupada, bueno, a mí no me va a pasar nada, no ocurre nada, pues al final pues puede ocurrir que experimente el COVID, no le pase nada, genere anticuerpos y que como elemento negativo sea que lo pueda transmitir a otra gente. Así que ahora nosotros en España estamos en el tema de los rebrotes, ¿no? Ahora ya lo que nos preocupa es toda esa cuestión de los rebotes. Bien, otra forma no tan adecuada, por supuesto que no, y que habría que corregir, es que la persona, a partir de lo experimentado, genere un estilo de evitación, de no salir, de no recuperar su vida, de realizar un conjunto de actividades de conducta de protección de forma excesiva o inclusive patológica. Puede ser que algunas personas, dadas las condiciones que hemos vivido, eviten salir, eviten recuperar su vida. Y eso puede llevar a una situación de inhabilitación en su vida. Con lo cual, pues es posible que el COVID de alguna manera también incentive la posibilidad de que algunas personas tengan esta estrategia de no enfrentarse, de evitar salir, porque el bicho está fuera, lo puedo contraer, por tanto dejo de hacer mi vida, dejo de salir, dejo de ir con mis compañeros, dejo de estar. Bueno, en un periodo de tiempo no pasaría nada, pero si la cosa es prolongada, podría generar un mal mayor y necesitar la intervención de psicólogos especialistas en ese tipo de problemas mayores. Bien, me gustaría ahora hablar la idea de, bueno, tenemos ahora mismo la nueva normalidad, y yo le ponía como el horizonte cercano. Nosotros ya estamos ahí, España ya está ahí, creo que México está caminando ya también en esa dirección y ese es el camino. Desde mi punto de vista hay varias cuestiones que habría que cuidar ahora. Es importante de empezar ahora ya a actuar por colectivo. Hasta ahora mismo hemos tenido medidas de protección genéricas para la población, pero a partir de ahora ya empezamos o tenemos que empezar a mirar a determinados colectivos y determinar exactamente si hay colectivos que son transgresores de las normas, empezar a generar campañas publicitarias para ellos y, por supuesto, también empezar a generar consecuencias particulares también para ese tipo de personas, ¿vale? La gente, no lo he dicho en las reglas verbales, pero la regla verbal es un antecedente que de alguna manera nos ayuda, pero la gente tiene que tener consecuencias, si no, no vamos a hacer esas actividades, ¿vale? Y por otro lado, desde mi punto de vista, llega la época ya de la protección individual. Ahora es el momento ya de que el sujeto empiece a llevar un conjunto de medidas de protección personales para que no se contagie. Hay que seguir con esas medidas de prevención primaria,
pero ahora ya es el momento de la responsabilidad, es el momento en el que un sujeto tiene que empezar a tomar un conjunto de decisiones importantes que le protejan de esos posibles contagios, como elemento distintivo e importante. Bien, y en este apartado me gustaría hablar de un conjunto de factores que pueden ayudar o no pueden ayudar a la protección individual. Ya me voy a centrar más en todas estas medidas de protección que nosotros podemos llevar, ¿vale? Y voy a empezar por cuestiones que desde mi criterio no ayudan, no favorecen la protección individual. La primera que nos ayuda es el coste que supone la realización de estas medidas de protección. Los gobiernos tienen que ser conscientes de que es altamente probable que mucha gente no cumpla algunas de las medidas y no las va a cumplir porque para ellos supone un coste de tiempo, de incomodidad, tiene una serie de consecuencias sociales y también una serie de consecuencias económicas. Los gobiernos tienen que ser conscientes de eso. Los gobiernos tienen que trabajar en generar recursos que de alguna manera eliminen esos factores que no ayudan a que los sujetos se protejan. No basta con decir hay que ponerse la mascarilla. Hay que acompañarlo con eso. Probablemente vosotros conoceréis colectivos y personas a vuestro alrededor que no tienen dinero para comprarse una mascarilla. No es que no quieran comprarse una mascarilla, es que no tienen dinero para comprársela. Y hay gente, yo estoy empezando a ver gente que reutiliza las mascarillas mucho más allá de lo previsible, de lo que tienen que hacerlo. Y además existen tipos de mascarillas y cada mascarilla tiene unos niveles diferentes de protección. Así que hay que tener en cuenta también ese factor. Y una mascarilla de protección, de un nivel de protección altísimo, vale mucho dinero. Con lo cual, hay gente que no se los va a poder permitir. Quizá ahí los gobiernos podrían invertir y nosotros le podríamos llamar desde la perspectiva de la psicología conductual como un acto de prevención a nivel macro de los problemas que nos pueden venir. Así que las mascarillas son muy importantes, por supuesto que sí, pero no pueden ni deben ser tan costosas, porque si no la gente no puede hacerlas. Y los ingenieros tienen que trabajar para hacer materiales más duraderos que le permitan reutilizarlos y que no sean tan costosos de forma que provocan tanta incomodidad para el sujeto. Y aquí, pues posiblemente sean los ingenieros los que de alguna manera empiecen a trabajar con materiales que sean mucho mejores para evitar todo eso. ¿Bien? Bueno, otro problema importante que tenemos es que no existen elementos que sean fiables y no nos permitan identificar al enemigo de forma clara. Así que no existe. La fiebre podría ser, pero no es el único. Como he dicho, es un elemento correlacional. Con lo cual, eso también es un problema. Y cuando no tenemos elementos que nos lo identifiquen, probablemente eso nos va a hacer que tengamos más contagios, tengamos más problemas. Bien, otro aspecto importante es que para el ser humano hacer es más costoso que no hacer. Aquí tenéis que fijaros, todo es hacer algo. Me tengo que poner la mascarilla, me tengo que lavar las manos, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto, es introducir cosas. Así que introducir cosas, por definición, le supone un coste al sujeto. Y así que hay veces que entre hacer y no hacer, pues prefiero no hacerlo y me evito el tedio de tener que realizar esa actividad. Con lo cual hay que tenerlo también en cuenta a la hora de tomar decisiones. Otro aspecto importante también que tenemos que tener en cuenta es que
que las consecuencias son demoradas. El efecto del COVID es demorado. Una persona puede estar contagiada y no lo sabe y da positivo al tiempo, con lo cual es un elemento problemático. Y eso no ayuda de ninguna de las maneras a la protección individual, y los gobiernos tienen que tenerlo en cuenta y deberían de tener esos aspectos e intentar solventarlos de alguna manera. Los test sería una buena estrategia, pero suele ser cara y muchos se resisten a eso. Otro aspecto que nos ayuda es la presión grupal. Nosotros durante mucho tiempo durante toda nuestra vida, diríamos, hemos hecho un conjunto de actividades que eran normales, que eran estupendas y ahora son problemáticas. Y en algunas ocasiones el grupo puede presionar para que dejemos de hacer determinadas cosas. Pues que salgamos o que transgredamos algún conjunto de normas específicas. Así que la presión de grupo hay que tenerla también en cuenta. Bien, otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que, como os decía, que realizar determinadas actividades de protección pueden ser en sí mismas aversivas, negativas para el sujeto, ¿vale? Porque tiene todo ese tipo de coste. Con lo cual, entre ponerme la mascarilla y quitármela, pues si me quito la mascarilla me evito esa incomodidad y esa molestia. Desde el punto de vista de la psicología conductual, ese es un programa que claramente de reforzamiento negativo. Así que hago algo y evito una consecuencia aversiva. Y eso es muy difícil controlarlo. Muy difícil controlarlo. Porque la consecuencia que tiene el sujeto es propiamente la eliminación del elemento aversivo. Y la actividad que hace elimina todo eso. Con lo cual, pues los sujetos podrían tener la tendencia a evitar exponerse a esa situación. Y eso, ya os digo, hay que tenerlo en cuenta porque es un aspecto que nos ayuda. Bien, y otro elemento que también me gustaría decir en este punto es el siguiente. Todos los gobiernos están basando las medidas de control básicamente en consecuencias económicas, consecuencias punitivas económicas. Con lo cual, pero también sabemos que hay gente, depende de qué, el dinero le duele más o le duele menos. Hay gente que ponerle una multa por no hacer algo, pues depende de la cantidad. Puede ser que no le afecte tanto. Quizás también los gobiernos deberían de llamar y hablar con los especialistas en análisis del comportamiento y preguntarle qué otras medidas existen para controlar ese tipo de comportamiento. Que a verlas, haylas, que hay muy buenos especialistas por el mundo que podrían dar muchísimas estrategias y no solo basar el control de la gente poniéndole una multa económica. Se pueden hacer otras muchas cosas. Así que esto, si llega algún gobierno o alguna persona relacionada con el gobierno, a que también le pregunten a los especialistas en el comportamiento humano cómo generar estrategias para mejorar esta situación. Y seguro que habrá muy buena idea y brillante. Bien, dicho todo esto, bueno, no nos vamos a quedar solo en los aspectos negativos, ¿verdad? Porque sería una conferencia como muy pesimista, ¿no? Vamos a ver qué cosas podrían ayudar, qué cosas desde el punto de vista podrían de alguna manera favorecer a la mejoría de esta situación. Algunas de ellas ya las he ido insinuando, pero las vamos a retomar ya en este punto final para avanzar ahí. Bueno, la primera cuestión es que hay que reducir el coste que supone llevar estas actividades para el sujeto. Evidentemente, las mascarillas hay que bajar el coste económico, como sea. Los gobiernos tienen que plantearse que es una medida de salud tremendamente importante.
Por tanto, habría que mirar si se regalan, se subvencionan o alguna otra manera. Pero no puede ser que una acción que nos protege en la vida y permite que los demás no se contagien tenga ese coste económico. Entonces, habría que darle vuelta un poco a esa idea. Otro aspecto que es muy importante es que habría que identificar los nuevos casos y determinar la historia de contactos, que ya en algunos sitios se están empezando a hacer. Así que se identifica una persona que es portadora y se traza las relaciones que esa persona tiene. Bueno, esa es una idea muy interesante, brillante, no se nos ocurre a nosotros, por supuesto, sino que hay gente brillante por ahí ya tomando ese tipo de decisiones. Hay que localizar a la gente y las cuestiones tienen que ser ya más selectivas. Por supuesto, a partir de ahora ya, yo creo que es altamente improbable que pueda haber un confinamiento masivo. Ya todo va a ser selectivo. La palabra importante ahora es que cualquier tipo de aislamiento, de confinamiento, va a ser selectivo. Solo va a ser de un conjunto de personas, de un grupo específico. Y eso es tremendamente importante. Ya no hay tantos genéricos, no tantas medidas de forma primaria para cualquier colectivo, sino ya pues una prevención más secundaria ya para colectivos específicos, ¿vale? Y todo ya mucho más selectivo. No puede ser de otra manera. Creo que ningún gobierno del mundo va a soportar volver a confinar a la gente de nuevo. Creo que entonces no saldrían votados, por lo que yo he oído, ¿no? Bien. Bueno, otra cosa, lamento deciros que dado que todo este conjunto de actividades tiene un coste para el individuo, no se va a poder controlar a no ser que se sigan manteniendo esas consecuencias aversivas. Tiene que haber consecuencias que contrarresten lo que el individuo gana con no hacer este tipo de actividades. No se va a poder controlar al sujeto, se va a tener que seguir haciendo. Es realmente difícil. La ganancia que tiene un sujeto cuando evita hacer algo es... puede ser tan potente que necesariamente le vamos a tener que acompañar de algo que contrarreste, es imposible, ¿vale? La regla de oro es la siguiente: si un atracador de bancos le pusiéramos de penitencia decir 3 Padres Nuestros, probablemente yo me convertiría también en atracador de bancos. Otra cosa distinta es las consecuencias que tienen, con lo cual la idea es la siguiente: desafortunadamente, para seguir controlando este tipo de comportamientos, que son muy importantes y que necesitamos que la sociedad lo siga haciendo, necesariamente los transgresores tienen que tener consecuencias. Si le quitamos las consecuencias, los transgresores lo van a seguir haciendo, con lo cual es importante. Otro aspecto importante es establecer consecuencias para la persona y no tanto para los contextos. El comportamiento lo realiza una persona y esa persona tiene que tener consecuencias sobre lo que está haciendo y no tanto los contextos, ¿no? Ahora mismo ha habido contextos que han sido castigados, ¿no? Los contextos de los bares, todos esos tipos están teniendo un coste económico bestial. Las empresas, todo ese tipo de cuestiones. En la época que nos toca ahora es que la persona que transgreda las normas es el que tiene que tener las consecuencias, no el colectivo, no los demás, ¿no? Otro aspecto importante es que podemos utilizar que el sujeto llegue a compromisos verbales en sus contextos próximos. Es decir, que el sujeto se comprometa a la realización de un conjunto de actividades y de conductas de protección, que la formule, que sean públicas en su contexto más próximo y la gente de alrededor tenga la posibilidad de comprobar si se cumplen o no se cumplen. Yo que tengo niños pequeños, es muy interesante cuando yo voy a salir, si no me he puesto la mascarilla, ellos me dicen: papá, no lleva la mascarilla, cuidado, tienes que ponerte la mascarilla. Así que la gente de a mi alrededor también me va a controlar mi comportamiento. ¿Por qué? Porque hay un compromiso público con ellos y eso es realmente muy importante. Otro aspecto que
como os decía anteriormente, nosotros tenemos que empezar a ver qué colectivos son los más transgresores y determinar cuáles son y qué posibles consecuencias hay. Por lo que yo estoy viendo, los viernes por la noche es realmente difícil mantener a un joven de unos 20 o 30 años en casa, con lo cual, para una persona como yo de 50 años, un viernes por la tarde mantenerse en casa es algo totalmente fácil. No tengo problema, pero a un joven de 20 años mantenerlo en casa es complicado. Quizás identificamos al colectivo, sabemos lo que ocurre y podemos generar ese tipo de consecuencias y de estrategias. Otro aspecto importante, como he dicho, estaría muy bien que los gobiernos siguieran formulando esas descripciones de reglas y esas consecuencias también son muy importantes. Muchas veces, como los gobiernos van cambiando tanto de criterios, no sabemos lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer. Recordar lo que podemos hacer es también muy importante y que tenemos que saberlo. Yo ya estoy perdido con tantas variaciones que se van haciendo a lo largo del tiempo. Así que describir las reglas, describir las consecuencias y hacerlas explícitas. Otro aspecto importante que desde mi punto de vista sería interesante es seleccionar y reforzar contextos facilitadores de conductas de protección. Hay contextos que son realmente favorables, que facilitan eso. Hay muchas. Yo lo estoy viendo, las empresas como necesitan que la gente, las tiendas como necesitan que la gente vaya a comprar, todas las tiendas o muchas tiendas están poniendo dispensadores de geles, algunas se atreven con la toma de temperatura. Bien, nos exigen que haya una medida de distancia, que utilicemos las mascarillas. Bueno, pues esos contextos son muy buenos y están ayudando a que las cosas mejoren. Así que de alguna manera tenemos que favorecer que eso siga ocurriendo. No todas las tiendas actúan de la misma manera, ni todas las tiendas se comportan de la misma forma. Si nosotros vamos tomando decisiones de forma selectiva, favoreciendo una y aquellas transgresoras o que la limiten o lo dificulten, le vamos cambiando, pues mucho mejor. Bien. Otro aspecto importante que os quería comentaros es que podemos realizar un conjunto de conductas de protección que sean incompatibles. Esta idea es muy importante desde el punto de vista de la psicología conductual. Hasta ahora mismo hemos dicho lo que no se puede hacer. Pero si nosotros trabajamos en el análisis, la descripción de conductas que sean incompatibles con las problemáticas, vamos a dar un avance. Y algunos ejemplos son brillantes. Algunos ejemplos lo ha hecho gente sencilla y son muy brillantes. Es mucho mejor saludar con el codo que no saludar, porque saludar con el codo es una conducta incompatible con tocarse, con lo cual los seres humanos estamos acostumbrados, parece que menos los japoneses y en Corea y todo eso, estamos acostumbrados a besarnos, los latinos somos así, a darnos besos, abrazos, ese tipo de cosas. Bueno, pues si nosotros favorecemos que el sujeto pueda hacer una conducta incompatible y obtener esa consecuencia, es muchísimo más interesante. Así que genial la persona que inventó darse el saludo con el codo. Fijaros, en España ahora los guantes, hubo un momento que teníamos que ir a los sitios con guantes, luego se dijo que no, que tiene repercusiones de algún tipo, que no son buenos, pero desde mi punto de vista es mejor utilizar guantes que no tocar, porque yo estoy tocando, pero estoy tocando con una medida de protección. Yo el tema de los guantes lo volvería a pensar, ¿Por qué? Porque un guante me permite tocar, que es lo que quiero, pero con una medida de protección. Lavarse las manos 30 veces con gel no lo vamos a hacer.
y el ser humano interactúa con el mundo fundamentalmente a través de las manos. Y tener las manos desprotegidas, desde mi punto de vista, no es demasiado bueno. Con lo cual, habría que pensarlo de nuevo si es realmente interesante o no la utilización de guantes. Y además, el guante es un elemento discriminativo. Durante algún tiempo se dijo que nosotros hacemos conductas automatizadas que nos tocamos con la mano la cara. Y ahí, pues, ya llevamos el coronavirus. Si yo veo la mano y la veo con un guante, ese elemento me señala a mí que no puedo hacer determinado comportamiento. Con lo cual, la posibilidad de tener guante o no, pues puede ser interesante. Yo lo pensaría. Una cosa extraordinaria, importante, chulísima, muy bien. ¿Cómo no se le va a dar un abrazo a una persona mayor que está en una residencia de ancianos? Pues hemos visto en la tele como alguien ha inventado un sistema donde se le puede dar un abrazo a través de un plástico con unas manos que se insertan en un plástico. Eso es una conducta chulísima, incompatible con las conductas de riesgo y nos permite que obtengamos eso. Así que, desde mi punto de vista, es algo muy interesante, muy adecuado seguir avanzando en eso. El diseño de conducta de protección que sean incompatibles. Por supuesto, otra idea más también que quiero daros es que ahora tenemos que llevar medidas de protección para los contextos más vulnerables. A lo mejor la residencia de ancianos es un contexto muy vulnerable y ahí tenemos que tomar un conjunto de decisiones muy importantes que nos permitan actuar de forma adecuada en esos contextos, y sería pues algo a pensar. Y ya acabo con un par de cosas y os digo, por ejemplo, que desde mi punto de vista también sería muy interesante el análisis de los contextos de riesgo. Hay que analizar los contextos de riesgo. Hay contextos que son mucho más proclives a contraer el coronavirus que otros. Y hay que saberlo. Pero además, desde el punto de vista de la psicología conductual, debemos de identificarlo. Tenemos que tener símbolos. ¿Cómo es posible que en un metro no haya ningún tipo de símbolo sobre eso? Es mucho más probable que uno se contagie en el metro que se contagie dando un paseo o corriendo por la calle. Pero además tenemos que hacerle a las personas conscientes. Cuidado, este es un contexto máximo de riesgo. Con lo cual, la persona sabría que está entrando en un contexto que es más proclive a la posibilidad de experimentar ese problema. Y claro, si nosotros hacemos un análisis de los contextos de riesgo, sabemos identificarlos, también nosotros podemos llevar medidas de actuación discriminada. Es decir, si yo voy a montarme en el metro o en el autobús, ese contexto es de riesgo. A lo mejor ahí tengo yo que ir muy bien protegido y debo de llevar mascarilla, la mascarilla más potente que pueda tener para no contagiarme, y a lo mejor tengo que ir con guantes. Sin embargo, si estoy en otro contexto, si estoy en el colegio, pues a lo mejor no es lo mismo, o si estoy en mi pueblo, que es un pueblecito pequeño, o en mi barrio, que es pequeñito, las medidas de protección tienen que ser diferentes, ¿vale? Así que desde mi punto de vista, ahora llega la época en la que nosotros tenemos que tener una adaptación, tomar decisiones en relación a los contextos donde nosotros vamos, si son de riesgo o no, y en función de ese riesgo o no, nosotros tenemos que llevar mayor protección para ese contexto. Bueno, y dicho esto, con esto acabaría. Me gustaría recordaros porque hemos hablado de reglas, de cómo hacer las cosas, las descripciones verbales, y no podíamos acabar sin citar a Miguel de Cervantes, ¿no?
Así que Miguel de Cervantes nos da una regla y nos dice, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y con esto acabamos la conferencia. Muchas gracias, doctor Alós. Muy interesante lo que nos ha compartido. Y ahora me voy a permitir dar lectura a algunas de las preguntas que fueron surgiendo durante su presentación, ¿no? Trataremos de relacionar algunas porque la verdad es que hay bastantes, hay un buen número de preguntas. Entonces trataremos de conjuntarlas para que pueda ir comentándonos al respecto, ¿no? Aquí hay dos preguntas que creo que se pueden relacionar. Una de ellas es, por ejemplo, nos señalan que algunas de las conductas que usted ha señalado, como lavarse las manos, usar mascarilla, etcétera, pues pueden ser consideradas como operantes, ¿no? Y regularse entonces, pues a partir de sus consecuencias. Pero, bueno, hay otras conductas que podrían ser consideradas más del tipo reflejo, como es tocarse la cara con las manos, ¿no? Que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo se pueden regular estas conductas? Pero además, especialmente, ¿cómo se podrían regular en personas, porque sabemos que usted ha trabajado y trabaja con esta población, en personas que pueden presentar algún trastorno o alguna alteración en el desarrollo, ¿no? Como en niños con TEA, con trastorno del espectro autista, con discapacidad intelectual. ¿Cómo iniciar un programa de entrenamiento para regular estas conductas, tanto operantes como reflejas, en esta población? Bueno, la pregunta es de nivel, ¿eh? Sí, La pregunta es de poner en muy, aprieto, ¿eh? muy buena, sí, sí. Que es una mezcla de preguntas. Sí, sí. Nada, bueno, nada, perfecto. Excelentes preguntas. Fijaros, hay un elemento importante que lo hemos dicho. Como en líneas generales, ¿vale? Lavarse las manos y la mascarilla tiene consecuencias, desde mi punto de vista puede tener consecuencias, digamos, molestas para el sujeto. Con lo cual, para la persona con discapacidad, tiene que tener una ganancia extra para poder mantener esos tipos de consecuencias. Como bien decía Josué, pues es un comportamiento que está mantenido de forma operante. Es decir, la consecuencia es la que de alguna manera va a mantener eso, sabiendo que hay una consecuencia y es que es molesto. Por tanto, tiene que haber algo que sea incompatible que le permita tener mayor ganancia que lo que el sujeto tiene por evitar ponérsela. ¿Vale? Así que tenemos que hacer un procedimiento operante de reforzamiento de esa conducta. No nos queda ningún tipo de remedio. Si funciona bien un tipo de consecuencias sociales o la utilización también de consecuencias de algún tipo, pues utilización de una economía de ficha o alguna cosa de ese tipo, ¿vale? Para que el sujeto gane, aun a pesar de la molestia que supone, ¿vale? Sería una posibilidad, ¿no? Y luego en relación a las conductas más de tipo refleja, quizá ahí habría que hacer la introducción de conductas que sean incompatibles, ¿no? Si se toca la cara, si tiene algo en la mano, pues no se va a poder tocar la cara, ¿vale? Con lo cual, tendríamos que buscar esa cuestión como incompatible, porque no se pueden hacer dos cosas a la vez. No se puede tocar la cara y tener una pelota en la mano. Si tiene la pelota en la mano, no se puede tocar la cara. Entonces, sería uno de los elementos que se podrían introducir, ¿no? Y por supuesto, prevención de respuesta.
cortar que aparezca la conducta antes de que llegue ahí. Y si se hiciera un procedimiento encadenado, pues diríamos que cuando se está empezando a observar los primeros elementos de la cadena, introducir un eslabón diferente que acabe con esa consecuencia, con una realización de una conducta distinta. ¿Vale? A vos de pronto son las dos cosas que se me ocurren para poder solventar eso, ¿no? Entonces, en el primer caso, pues tendría que ser esa ganancia, una ganancia de consecuencia de reforzamiento por la realización de la conducta adecuada, y se me ocurre también que una fase previa de entrenamiento de conductas que sean alternativas, ¿no? Realización de un entrenamiento previo en el que se le enseña a la persona a ponerse la mascarilla, y eso es reforzado en un contexto, digamos, previo a la realización del contexto natural. Es un entrenamiento previo. Muy bien. Yo distinguiría dos fases. La primera fase, entrenamos las dos conductas, las operantes fuera del contexto natural, y la que tú has llamado reflejo en el contexto, digamos, artificial. Cuando funciona ahí, pasamos ya al contexto natural, como dos fases. Ok. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos por aquí otra más, que tiene que ver con lo que mencionaba usted al inicio, ¿no? Sobre este seguimiento de instrucciones, ¿no? Porque mucha gente se sorprende porque las personas no siguen instrucciones, ¿no? Pareciera que ya se dio una información y la gente no la sigue, no sigue la instrucción, ¿no? Incluso se puede llegar a los insultos, ¿no? La gente que sí sigue las instrucciones insulta a los que no la siguen, ¿no? Pareciera que siempre que no la siguen es un caso nada más como de necedad, ¿no? Es un caso como de desobediencia, ¿no? Sin embargo, aunque usted lo ha ido mencionando a lo largo de su ponencia, quisiéramos que nos puntualizara cuáles son los factores psicológicos que pueden afectar este seguimiento de instrucciones. Bueno, las instrucciones, lógicamente, pues se siguen por parte de cada sujeto. Hay unas instrucciones más, un control más genérico y instrucciones más específicas. Con lo cual, tenemos un gradiente de entre los más generales, las más externas al propio sujeto, digamos que es el propio gobierno las que las regula, y las instrucciones más específicas. Las más importantes son siempre las instrucciones que el individuo formula o tiene. Esas son mucho más importantes. Se sobreentiende, y lo adecuado es que haya coherencia entre las generales y las específicas del sujeto. Cuanto más coherencia hay, mucho más probable es que se cumplan. Pero para que una instrucción controle el comportamiento de un sujeto, tiene que ir seguida de consecuencias. Si no va seguida de consecuencias, no va a controlar el comportamiento del sujeto. Con lo cual, como he dicho, determinadas instrucciones suponen un cierto coste para el individuo, pero es una ganancia para el propio sujeto. Para el propio sujeto, no seguirla es una ganancia. Claro, ahí viene la presión del grupo también. La gente también, si alguien no sigue la instrucción, prevé que eso le va a afectar de forma negativa. Bien, yo diría que lo realmente importante es que el sujeto tenga un marco de seguimiento instruccional genérico, que esté claramente definido lo que puede el sujeto hacer y cuáles son las consecuencias. Y yo a la gente próxima
lo que le diría es que tenga cuidado también, ¿no? Porque, porque hay gente que puede rebelarse para el cumplimiento de esas reglas y tendría que ser la autoridad competente la que le diera esas consecuencias al propio sujeto, ¿vale? Yo de forma genérica diría que que la idea fundamental es siempre que para poder concluir, para poder realizar una regla, tiene que haber una serie de consecuencias. Pero es que hay consecuencias que son ganancias para el propio sujeto. Y hacerla le resulta una pérdida de algo. La presión de grupo puede afectar a un sujeto, pero puede haber sujetos que no funcionen con esos parámetros y las cosas se podrían complicar. Ok. ¿Sí? Relacionado con esto, doctor, nos preguntan también que, bueno, usted ha señalado que las conductas deben tener consecuencias, ¿no? Nos preguntan si estas consecuencias deben ser siempre favorables o es recomendable que sean siempre consecuencias favorables, premios, ¿no? Es decir, consecuencias no aversivas o punitivas. ¿Es recomendable que siempre sea así? Es recomendable, ¿no? De hecho, por cuestión ética, nosotros siempre estamos de acuerdo con eso. La mejor manera de trabajar en esa dirección siempre es la utilización del criterio de el reforzamiento diferencial, ¿no? Hay unas conductas que se pueden reforzar y aumentar que son incompatibles y otras conductas que son las negativas, las que debemos de erradicar, que se le puede dar esas consecuencias punitivas o simplemente evitar que el sujeto obtenga esa consecuencia, ¿no? Diríamos que lo mejor para trabajar en esa dirección, que es la que siempre hay que trabajar, es que en el comportamiento siempre hay una dualidad. Está lavarte las manos o no lavarte las manos, que es incompatible una cosa con otra. Si tú te lavas las manos y es reforzado, esa conducta aumenta, ¿vale? Así que si utilizamos reforzamiento sobre las conductas que son incompatibles y que son adaptativas, es muchísimo mejor que si castigamos la otra. Lo que sí sabemos es que ese es un proceso un poquito más lento, ¿vale? Si tuviéramos una curva y tuviéramos una representación de las dos conductas, diríamos que si fortalecemos la conducta adaptativa, aumenta, y al aumentar, como es incompatible con la otra desciende y deja de aparecer. Esa sería la estrategia. La estrategia muchísimo mejor desde el punto de vista de la psicología conductual. El problema es que puede tener un cierto coste de tiempo y de esfuerzo. Ok. ¿Vale? Doctora, al respecto, hay algunas formas de consecuencias, digamos, que son a partir de, como usted señalaba, pues obtener algo, ¿no? O perder algo que se había obtenido directamente. Pero aquí nos hacen una pregunta que podría ser también más, digamos, relacionada con el asunto de las creencias, ¿no? Las creencias que pueden estar regulando nuestro comportamiento. Al respecto, por ejemplo, ¿no? Tanto la OMS como aquí en México el subsecretario de Salud han empleado un término, ¿no? que le llaman infodemia, ¿no? Para referirse a este miedo, a esta fobia que es causada principalmente por ignorancia, ¿no? O por noticias falsas o por información falsa, ¿no? Pero que sí guía o genera un tipo de conducta, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre esta conducta que está basada en este tipo de creencias de información o de desinformación? Sí, realmente es un problema, ¿no? Tenemos un problema en el siglo XXI, es que tenemos tanta información
que está vigente la información que no es adecuada, ¿no? Entonces, para ello habría que seguir la línea de buscar campañas pues, publicitarias, informar a la gente, adaptándolo a sus propios criterios, a sus propios niveles y siendo claro, ¿no? En la medida posible habría que erradicar esas informaciones que sean negativas o que se produzca desinformación, ¿no? Para eso es muy importante que se siga manteniendo pues la información clara a los colectivos, ¿no? Dirigido a esos colectivos para que de alguna manera puedan tener una información más precisa, ¿no? Entonces, ese es un trabajo muy importante que se tiene que hacer, ¿no? Porque que la gente esté desinformada o que tenga información realmente que no se ajusta a la realidad, creo que ese es un problema que no vamos a erradicar, ¿eh? Es que es un problema que va a existir por siempre, porque estamos en una sociedad donde continuamente se está manejando muchísima información. Es la época de la historia de la humanidad que más información hay, pero también está información ajustada a la realidad e información que no está ajustada a la realidad. Por eso habría que crear contextos, buscar fuentes fiables de información y buscar gente que la represente. Estoy pensando a lo mejor en algún tipo de colectivos, ¿no? Si hay alguna persona que es fiable de un colectivo, transmitir determinada información, pues hace más proclive a asumir eso. Estoy pensando en un ejemplo ahora, ¿no? Vosotros conocéis a Antonio Banderas, ¿no? Antonio Banderas, el Sí, actor, ¿no? el actor, sí. El que en Estados Unidos se hace pasar por mexicano, en El Zorro Sí, es sí, sí. andaluz, ¿no? Bueno, pues ahora hay un marketing de la Junta de Andalucía en el que Antonio Banderas es una cara amable donde está transmitiéndole a la población que lo conoce pues las virtudes de seguir activando la vida en Andalucía. Con lo cual, si nosotros transmitimos esa información con personas que son solventes, fiables, es mucho más proclive que la gente aprenda eso, ¿no? A qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, ¿no? Entonces, digamos que habría que tener un efecto de marketing positivo con una información precisa, clara y dirigida para esos colectivos, ¿no? Ok. Pues si usted me lo permite, quisiera hacerle dos preguntas más, por dada el interés del público, ¿no? Y la relevancia de las mismas. Una de ellas, que creo que es muy acorde a lo que también se está viviendo como problemáticas de comportamiento en este confinamiento. Nos dicen que sabemos que hay pues otro tipo de conductas que pueden ser más difíciles de regular o de modificar, ¿no? Y esto a lo mejor nos llevaría incluso a pensar si hay algún tipo de conductas que ya no puedan ser modificadas, ¿no? Por ejemplo, la conducta de agresión que se puede vivir en las casas, ¿no? Los agresores, como resultado también del confinamiento, se han reportado incrementos, ¿no? En violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Y pues sabemos que en caso de la violencia familiar, pues también hay desde violencia verbal, ¿no? Violencia física, pero pues ha llegado a extremos en algunos casos, ¿no? Donde ha habido muertes, ¿no? Entonces, ¿qué aportes, nos preguntan, se puede hacer para disminuir o para analizar o cómo se puede analizar este tipo de conducta agresiva, ¿no? Desde la psicología conductual. Bueno, me parece una pregunta excelente, ¿no? Y a mí es una pregunta que me interesa mucho, ¿no?
creo que uno de los problemas que tenemos ahora mismo es la conducta de los agresores, ¿no? En cualquier tipo de contexto. Y ahora, pues, está ocurriendo que se puede disparar en la situación de confinamiento, pues los agresores pueden llevar ese tipo de conducta de una forma mucho más intensa, ¿no? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta desde mi punto de vista, y hay que decirlo claramente, desde el punto de vista conductual, la conducta del agresor está controlada por reforzamiento negativo. Es decir, que la conducta de él está reforzada y es una interacción entre una persona que sufre, que es castigada, y un agresor que su comportamiento se ve reforzado, porque las conductas de agresión se obtiene un beneficio y es que controla a la persona agredida. Así que en una conducta agresiva hay una interacción entre dos personas. Cuando hablamos de la víctima recibe castigo positivo, tremendo, tan duro y tan terrible que puede llegar hasta la muerte de ella. Pero el agresor está bajo un programa de reforzamiento negativo. Eso significa que mañana lo va a volver a hacer más. ¿Vale? Es una interacción entre dos programas distintos. Cuando sobre todo nos miramos a la agredida o a la persona agredida, esa persona está siendo castigada y va a dejar de hacer ese comportamiento. Pero cuando deja de hacer ese comportamiento, el comportamiento del agresor sale reforzado por reforzamiento negativo. Y eso es muy importante porque cuando un organismo está bajo un programa de reforzamiento del tipo que sea, lo va a seguir haciendo a no ser que ocurra algo mucho más potente que lo controle. ¿Vale? Esa es la idea básica que, desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta en esas situaciones. Es decir, que al agresor necesariamente lo tiene que controlar una persona que sea mucho más potente. Es decir, ¿y quién es más potente? El más potente es la denuncia, más potente es la ley que el gobierno hace. Porque si no, no se puede controlar, ¿vale? Eso como idea genérica a grandes rasgos. Yo desafortunadamente llevo siguiendo en España las cifras de muerte de mujeres maltratadas y cada año tenemos más y más. Y se hacen campañas y no conseguimos controlarlo. Porque no se puede, porque desde el punto de vista conductual, no se puede controlar a una persona que está siendo reforzada de forma negativa, a no ser que le aplique una consecuencia muchísimo más potente para que la conducta esa baje. ¿Vale? Las campañas publicitarias están muy bien, pero no analizan el problema desde el punto de vista conductual. Dicho esto, de forma genérica, de cuál es el problema que ocurre, mi recomendación es que, primero, en la situación de confinamiento, la persona agredida genere un conjunto de estrategias para minimizar la posibilidad de que esa persona realice esas conductas agresivas sobre ella. Es decir, yo generaría un conjunto de estrategias para evitar que llegara a esa situación problemática. Una persona que está confinada, hemos tenido casos terribles en Andalucía, personas confinadas con el agresor, mujeres que no podían salir durante varios meses con la persona que le agredía a ella, confinada, pidiendo ayuda, porque era imposible mantener eso. De mi punto de vista, la persona agredida tiene que tener un conjunto de estrategias para que no llegue la situación final, la situación de que la
el agresor le aplique esas consecuencias. Tiene que parar la interacción en momentos previos, siempre en momentos previos, con cosas tales, mira, por favor, no es el momento, quizás mañana lo hablamos mucho, lo hablamos mejor mañana, ahora no es el momento. Evitar evitar la conducta previa a la terrible. Cuando se ocurre una agresión física, es el final de una cadena de conducta. Si una mujer está sola en casa con una persona que es un agresor que le va a agredir, tiene que, desafortunadamente se encuentra sola, porque está en un contexto donde la otra persona tiene el poder. Así que la mejor estrategia es parar todas las conductas mucho antes de que venga el problema. En las situaciones previas, no quiero discutir, por favor, esto lo dejamos, mañana lo hablamos, no, este tema no me causa desasosiego, no quiero seguir hablando todo esto, porque al final, desafortunadamente, y esto es terrible, el que tiene el poder de control del comportamiento lo va a aplicar. Y a esa persona la única manera que podemos tener los demás para controlarla es que haya una ley contundente para que eso no vuelva a repetirse. Así que yo les diría a las personas que estuvieran en esa situación que piensen que como un camino, que vean una pelea como un camino, como una senda que no se puede seguir caminando y hay que cortarla en el primer momento, porque lo que viene después es mucho peor de lo que viene al principio. Y hay que evitar entrar en la pelea, hay que evitar, porque realmente el final puede ser terrible. Y al margen de que, lógicamente, esas personas luego tienen que denunciar y tienen que blindarse y tienen que tener apoyo por parte de otra gente, ¿no? Pero ese contexto próximo puede ser terrible y la verdad que hay gente que lo está pasando mal. Ok. Eso, fijaros, en España hay un refrán que dice, dos no discuten si uno no quiere. No sé en México si está ese refrán también. Aquí es muy interesante, ¿no? Dos no discuten si uno no quiere. Si yo estoy en un piso y estoy en el comedor, me puedo ir al salón o puedo irme al patio, puedo irme a otro sitio. Es decir, hay que evitar entrar en el conflicto porque sabemos el resultado y el resultado es que el agresor tiene el poder y al final lo va a utilizar. Y quizás tenemos que buscar que las consecuencias las dispense quien tiene el poder, y en este caso es que se le denuncie y que el gobierno actúe contra ese tipo de personas, ¿no? Muy bien, doctor. Le agradecemos sus comentarios. Sin duda, este es uno de los problemas sociales más complejos, ¿no?, que tenemos para analizar y para buscar alternativas. Esta es, bueno, una perspectiva desde la psicología conductual. Desde luego que hablar de este tema sería prácticamente disponer de otro espacio, ¿verdad? Pero le agradecemos muchísimo, muchísimo sus comentarios, su ponencia, y me voy a permitir, pues, dar lectura a la constancia correspondiente, que se le hará llegar vía electrónica, ¿sí? Que a la letra dice así: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, licenciatura en Educación Especial, maestría en Educación Especial, cuerpo académico, Educación Especial y procesos de aprendizaje. Otorgan la presente constancia al doctor Francisco Alós Cívico por haber impartido la conferencia virtual a propósito del COVID-19 y la nueva normalidad. Consideraciones, desde la psicología conductual, impartida a docentes, alumnos, investigadores y profesionales de la educación. Por la cultura a la justicia social, Tlaxcala de Xicoténcatl, a 11 de junio de 2020,
y firma la directora que nos ha acompañado en esta sesión, maestra Diana Selene Ávila Casco. Muchas gracias, doctor, por su participación y dejo la palabra al doctor Aguilar. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Francisco Alós, por su excelente conferencia. Muchas gracias también a las autoridades que nos acompañaron a lo largo de esta conferencia. Gracias a todas y a todos los asistentes por su participación, por sus preguntas, por su atención. Y los invitamos a estar pendientes de los canales institucionales debido a que el próximo jueves vamos a tener otra conferencia en este mismo horario impartida por el doctor Germán Morales Chávez, que se titula El virus que desnudó la crisis, el caso de la educación. Entonces, bueno, les hacemos una cordial invitación a que nos sigan en esta conferencia también. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y estaremos en contacto por estos medios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, gracias a todos. Un abrazo.